Buenos días, padres de familia. La intención de este video que les voy a realizar el día de hoy es la explicación del trabajo de geometría. El trabajo de geometría es la guía que tenemos para el día de hoy, es la siguiente. Vamos a ver primero qué partes tiene esta guía. Lo primero que tenemos que analizar es que nos preguntan, acá estamos hablando sobre una encuesta que se hizo a 30 personas sobre cuántas horas diarias duermen. Quiere decir que a 30 personas contestaron. Acá deben haber 30 datos. Lo que vamos a hacer es llenar nuestra tabla de frecuencia de tal forma que estos datos queden contemplados en nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada estudiante va a buscar el número y vamos a ver. Por ejemplo, acá dice cuántas personas durmiendo 3 horas. Vamos a contar una persona, aquí está tachada, y 2 personas. Efectivamente, 2 personas duermen 3 horas diarias y se coloca el número 2 acá. Vamos a seguir en orden descendente con el siguiente número. En el siguiente caso, buscamos cuál es el número que le sigue al 3 y es 4. Entonces, el 4, ¿cuántas personas duran o duermen 4 horas diarias? Empezamos a contar. Entonces, hay una que la acabamos de tachar, lo colocamos en el conteo, tachamos, de igual manera vamos colocando en el conteo, vamos tachando, de igual manera en el conteo, tachamos en nuestra tabla y aquí en el conteo. Así sucesivamente hasta que veamos que hemos tachado todos los números concernientes al 4. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5 números. 5 personas duermen 4 horas. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente número. Seguimos mirando y vemos que el siguiente número después del 4 es el 5. Entonces, ¿cuántas personas duermen diariamente 5 horas? Hacemos la misma operación, empezamos a tachar y a medida que vamos tachando cuántos 5 encontremos en la información, los vamos colocando en el conteo. Cuando hayamos terminado de encontrar esos números y de mirar qué números de personas duermen tantas horas, realizamos nuestra gráfica. La gráfica tiene dos sentidos, un eje X y un eje Y. En él vamos a organizar el número de horas y el número de personas que duermen esas horas. Entonces, quiere decir que en este caso, aquí vamos a colocar el número de personas, perdón, es que esto no me está quedando muy bonito que digamos, vamos a ver si el número de horas versus el número de personas. Entonces coloquemos en la parte de acá eh, el número de horas, y abajo vamos a colocar el número de personas. Acá en la parte de abajo encontramos el número de personas. Entonces, número de personas. Y vamos arreglando, colocando los números acá del 1 al 10, perdón, el número más alto es 12, entonces del 1 al 12 en este eje de acá y lo mismo acá. Y vamos arreglando, vamos tachando, haciendo la línea de los números de horas. Les voy a mostrar en el tablero mejor cómo lo vamos a hacer. Entonces hacemos los dos ejes, el eje X y el eje Y, el número de horas y el número de personas que duermen esas horas. Vamos a colocarlo, ustedes lo pueden colocar del 1 al 12, que es el número de horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y lo mismo, los mismos números en los dos sentidos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a colocar, es un ejemplo. Como estas son horas, entonces vamos a mirar horas y estas son las personas. Vamos a mirar cuántas personas duermen, ejemplo, 2 horas. Entonces buscamos 2 horas, 3 personas duermen 2 horas. Entonces buscamos 3 personas, duermen 2 horas.
y podemos hacer la línea o la gráfica en el punto que estamos, la gráfica de tal manera. ¿Cuántas personas duermen 6 horas? Es un ejemplo, 7 personas duermen 6 horas. Entonces vamos hasta el 7, señalamos el número 6 y hacemos nuestra gráfica de cuántas personas duermen esas 6 horas. Ese es el primer punto. Primero, tenemos que hacer llenar la tabla y después de llenar la tabla realizamos la respectiva gráfica. Nuestro segundo punto, vamos a mirar nuestro segundo punto en el trabajo. El segundo punto es, dice, de la encuesta anterior van a contestar cuántas personas fueron encuestadas, cuántas personas duermen 12 horas al día, cuántas horas duerme la persona que menos tiempo le dedica a esta actividad, cuál es el dato que más se repite. Eso se lo tenemos que preguntar a los niños. En el tercero tenemos que observar la siguiente gráfica. Tenemos una gráfica. Vamos a aprender a analizar estas gráficas. Esta gráfica tiene también dos informaciones. Todavía no he mirado, pero vamos a mirar de qué habla. Acá hay unas banderas que me dicen que están hablando de Barcelona, de París y de Londres. Se las voy a señalar en la parte de acá. Barcelona, París y Londres. Disculpen este rayón. París y Londres, ahí están estas banderas. Es la primera información que yo puedo ver ahí. Entonces yo digo, ah, bueno, ahí estoy viendo esta información. ¿Qué otra información puedo ver en ese gráfico? Vamos a analizar la siguiente información que me da ese gráfico. Me dice, acá hay un sol, y me dice mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Me quiere decir que cada uno de esos colores, es un dato de un país. París, Barcelona y Londres, en este caso. París, Barcelona y Londres. Quiere decir que el color azul es el de Londres. El color amarillo va a ser el representativo de París y el rojo de Barcelona. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de gráfico es? Buscamos qué tipo de gráfico es, porque hay tipos de gráficos. Me explico. El que les estaba mostrando ahorita es el tipo de gráfico de barras, que es el que siempre hemos trabajado. Pero hay también gráficos, por ejemplo, está el pastel, que es un tipo de gráficos, y está este, que es el que vamos a consultar. Ahora me preguntan, ¿cuál es el mes más frío en París? ¿Qué debemos hacer? Mirar qué color representa París. En este caso, el color que representa a París es el color amarillo. Entonces, con ese color amarillo, vamos a hacerlo acá, con ese color amarillo, vamos a seleccionar, con ese color amarillo, que es el que está aquí, vamos a mirar, vea, dice mayo en la parte de abajo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Hacia arriba la temperatura aumenta y hacia abajo la temperatura disminuye. En este caso, vamos a tomar el color rojo en Barcelona. El clima más bajito es en mayo, el más alto es en agosto y vuelve a disminuir un poquito la temperatura en septiembre, pero no alcanza a bajar como en mayo. Vamos a ver en Londres. En Londres, la temperatura más baja que se encuentra es en mayo y la más alta, vemos el punto más alto, que es agosto. Bueno, bueno, hasta ahora espero que vayamos todos en el mismo punto. ¿Cuál es el mes más caluroso? Entonces, como ese es un pico, recordamos que los altos son los más calurosos porque acá están las temperaturas. Quiere decir que está, ejemplo, en mayo, el azul que es Londres, está a 12 grados centígrados, pero resulta que en agosto, miren agosto, que en agosto la temperatura de Londres alcanza los 19 grados centígrados. Entonces lo que tenemos que analizar es esos picos, cuáles son los más altos y cuáles son los más bajitos. Es lectura de gráfico, es supremamente sencillo.
¿Cuál es vamos a contestar una. Vamos a contestar una como ejemplo. Listo. ¿Cuál es la temperatura de Barcelona en el mes de junio? Entonces vamos y buscamos qué color representa Barcelona. El rojo. Entonces el color rojo representa Barcelona. Entonces vamos a hacer el Barcelona. ¿Cuál es la temperatura de Barcelona en el mes de junio? Buscamos mayo, junio. Ah, mira, Barcelona está en este sector. Entonces vamos a mirar que en Barcelona, en junio, vamos a mirar, en junio, Barcelona tiene 20 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la temperatura de Barcelona en ese mes? 20 grados centígrados, que se encuentra señalada en ese puntito. Esta es el ejemplo. Vamos a ver cuál es el mes más frío en París. En París, París es el color amarillo. Vamos a mirar cuál es el color más frío, el mes más frío en París. Vamos a mirar nuestra gráfica. Pues comencemos. Resulta que París empieza en 16, después sube a 18, después en 20, en agosto está en 22, pero después en septiembre, uy, se desploma otra vez y vuelve y cae hasta los 16 grados. Quiere decir que la temperatura más baja en París, ahora, ¿cuál es el mes más frío? Ah, hay 2 meses, el mes de mayo y el mes de septiembre. Bueno, hijos, es muy fácil la lectura de gráficos. Cualquier cosa, inquietud o duda, me escriben al WhatsApp con mucho gusto. Dios los bendiga, un feliz día.